Todas somos guapas. Igualmente. Hola, hermosa y querida comunidad. Gracias, gracias, gracias por estar aquí otro miércoles más acompañándonos, Mujeres con Ángel. Hoy traemos un nuevo episodio de esta cuarta temporada ya. Agradecemos infinitamente a todas las mujeres que nos ven en YouTube, que nos escuchan a través de las plataformas digitales, a las que nos siguen y también a los hombres, porque ya tenemos también una comunidad de hombres siguiéndonos en redes sociales. Así es que gracias por estar ahí. Sigan siguiéndonos en estas redes, Facebook, Mujeres con Ángel, y YouTube, pues ya se la saben, Mujeres con Ángel, TikTok, Mujeres con Ángel, todas es lo mismo. Y pues gracias a los países que ya nos siguen, que ya nos ven, infinitamente agradecidas. Y hoy a mi hermana Alice y yo nos da un gusto enorme recibir a una hermana de luz también, que ya despertó y que hoy viene a contarnos su testimonio, sus experiencias en cuanto a su proceso del despertar espiritual. Así es que voy a dejar ahí a mi hermana Alice que nos la presente. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias, hermana, gracias por este espacio, por permitirnos siempre dar nuestra opinión, nuestra charla, nuestro conocimiento, nuestra experiencia con este espacio. Y bueno, pues el día de hoy me tomé el atrevimiento, porque literalmente fue así, me tomé el atrevimiento de invitar a Kat, se llama Katherine. Katherine ya es una chica que conozco ya desde hace tiempo, y bueno, me ha tenido la confianza de contarme sus experiencias, y le decía, pues, cuéntanos por favor en el podcast, porque eso que tú has pasado también es una experiencia que le puede ayudar a otras personas a darse cuenta y cómo lo han vivido, ¿no? Cómo cada persona vive cosas diferentes. Entonces, Kat, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí, Kat. Muchas gracias, Nash, por aceptar. Ya saben que esta Muchas es su gracias, Hola. casa. Gracias. Bueno, buenas noches, antes que todo a todos, ¿verdad? Buenas tardes, buenos días, a cualquier hora que lo estén escuchando, y espero que lo que voy a dar ahora sea como una herramienta para esas personas que también llegan a un momento en que les sirva, como yo hubiera deseado en algún momento escuchar un podcast donde me hablaran acerca de mi experiencia, porque cada experiencia es diferente. Entonces, agradezco también a Ash por invitarme. Muchas gracias. Y a Alice. Pues, ¿qué podría decir yo? Cuando empecé, si quieren hacerme preguntas para empezar o me suelto nomás contando. No, cuéntanos cómo empezaste, Kat. Tú cuéntanos cómo empezaste con Nash. Pues, No sé si quieres hacer alguna pregunta. No, 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 Kat, arráncate ya cualquier duda que surja, ya la voy anotando y te vamos interrumpiendo para que no la ok. resuelvas. Bueno, entonces mi experiencia empezó, yo, soy la hermana, voy a empezar desde pequeña, ¿verdad? Porque a veces nosotros contamos experiencias desde adultas cuando despertamos, pero creo que empezamos a despertar desde mucho antes. Entonces, en mi caso, yo siempre fui como la hermana mayor, la que tenía que poner la vida perfecta, la imagen perfecta, todo era perfecto, tenía que ser impecable. Tenía que ser la hermana que no se equivocara, que no fallara, que siempre llevara todo en orden. A través de eso, yo tuve que empezar a vivir a través de el qué dirán, que a veces nos lleva a cuestionarnos quiénes somos. Entonces, hace un año y medio, la vida que yo creía perfecta para mí, que yo veía como lo más lindo, tenía el matrimonio perfecto, mi hija, y de repente mi esposo cayó en una situación en un hospital. Y vi como mi mundo en un momento se desbarató, pero la vida de las demás personas seguía normal, pero mi vida no, la de mis amigos. Entonces, y me di cuenta que no había nadie más que yo sola para mí.
Ni siquiera la de mis papás se paró. Simplemente fue mi vida la que se detuvo con la de mi núcleo familiar. Después, él, gracias a Dios, ha ido recuperándose, pero en mí quedó eso. Y fue cuando empecé a sentirme como que me estaba volviendo loca, literal. Empecé a cuestionarme quién era yo, de dónde, por qué yo tenía tanto miedo a vivir desde otra perspectiva, porque yo tenía miedo de ser quien yo era por mis papás, por mis hermanos, por mis amigos. Yo tenía miedo hasta perder amigos. Y desde ese punto, la divinidad, el universo, o sea, siempre sabe cómo hacer. Empecé a tener los síntomas del despertar. Yo no sabía, porque yo para mí todo esto era como desconocido. Yo siempre fui una niña muy religiosa, pero llegó un punto en que yo me metí tanto en la religión que la llegué a detestar porque habían personas muy falsas dentro de ella. Y entonces hubo un momento de mi vida donde yo me paré me acuerdo, a la cocina, hace un año exactamente, y le grité a Dios: ¿dónde estás que yo no te siento? ¿Dónde estás que yo no te veo? ¿O eres el Dios que se olvida de las personas y solo nos dejaste arrumados aquí? Y en ese momento empezaron los cambios. ¿Cómo? Empecé a ver empecé a ver pasar sombras blancas todos los días. Yo sentía que yo me estaba volviendo loca. Los pitidos en los oídos eran exagerados. Empecé a ver, yo no sabía que eran horas espejos. Empecé a ver horas de espejos. Empecé a tener conflicto no solamente conmigo, sino con las personas que tenía alrededor. Empecé a cuestionarme muchas cosas y no sabía qué hacer. Entonces empecé con el trabajo de sombras, como una guía, como buscando ayuda. Entonces, en ese momento recuerdo bien de que yo estaba en una profunda depresión, que es la noche oscura del alma, que yo me imagino que más adelante ustedes lo tocarán. Yo no sabía ni siquiera ese término. Era donde yo no podía salir de esa tristeza. Nada de lo que yo tenía en mí me hacía bien. Todo lo que yo era, hacer ejercicio, yo era una mujer muy deportista, ya no me llenaba. Entonces yo, y quiero hacer esto énfasis, empecé a sentir síntomas físicos, dolor de cabeza, pero quiero que las personas, antes de pensar que yo también estoy pasando esto, quiero que antes vayan a un doctor y se chequeen si no es un problema de enfermedades, ¿verdad? Porque muchas veces lo podemos confundir. Entonces yo empecé a sufrir problemas físicos, mareos, dolores de cabeza. Incluso una vez se me ocurrió ir a un lugar a un como concierto aquí en Houston, Texas, y me desmayé saliendo de ahí porque yo estaba empezando el despertar. Entonces yo leía libros, yo buscaba, pero no encontraba muchas respuestas a lo que yo quería. Por eso cuando nos conectamos, Nash, yo le dije a usted, hubiera deseado encontrar un podcast así, porque yo no tenía. Entonces hubo un momento en que yo sentía que tantas señales me estaban volviendo loca porque yo no las conocía. Era una persona nula para todo esto. Entonces apareció en mi vida el ángel que yo le digo que es un ángel para mí. Me da hasta sentimiento porque de la nada yo vi un live de ella, de Alice. Y yo estaba tan desesperada en ese momento por encontrar un farol en medio de esa noche oscura, porque realmente estaba pasando por lo más duro de la noche oscura. Y cuando ella me habló a través de su terapia angelical, ella me dijo: vas bien, no tienes bloqueos, estás haciéndolo todo perfecto. Es lo que tiene que pasar para que tú estés donde vas a llegar. Ese es el empiezo. Sigue así, escríbeme. No, y siguió conmigo a la par. Entonces, pero antes de eso, yo quiero decirles que para que entiendan que a veces nosotros somos los sordos. Yo le dije a la divinidad, a Dios, al universo, ¿verdad? Lo que ustedes crean. Yo le dije: si tú quieres un propósito para mí, te pido por favor, te lo pido, mándame ayuda, que me estoy ahogando. Y fue cuando apareció
no solo ella, sino que a través de ella han aparecido otros maestros que también me han estado guiando. Rafa de Todos Somos Uno, personas que me han ido guiando y me han ido enseñando cómo sanarme, cómo sanar a esa niña interior, cómo sanar esos miedos, cómo soltarme, cómo encontrar a mis guías espirituales, cómo, y empecé a tener sueños, empecé a salirme del cuerpo. Entonces, no sé si a este punto tienen alguna pregunta, porque yo hablo. No, yo no. Yo sí, tengo varias, para ir Ok. dando como un contexto y una claridad a las Ajá, personas que nos están claro. viendo. Por eso dije así. Ajá, entonces, la primera, ¿tú dirías que tu despertar espiritual fue a raíz del accidente que dices que padeció tu dualidad? Sí, Ok, sí. Yo creo sí fue a través de eso. ok. ¿Por qué te lo pregunto? Porque era lo que hablábamos en el episodio pasado, justamente el tema de los síntomas. Y tú lo dijiste perfectamente cuando empezaste a hablar. Cada persona, cada proceso es diferente. Nadie vamos a experimentar lo mismo. Van a ser cosas similares, pero nunca van a ser iguales. Y si se acuerdan, las que ya escucharon y los que ya escucharon los primeros 2 episodios, los que no, los invitamos a que vayan para que entiendan de qué les estamos hablando. Alice y yo comentamos que todo despertar espiritual generalmente, salvo a lo mejor sus pocas excepciones, generalmente viene a causa de un doblegamiento, de un es que toqué fondo, de un es que ya estaba tan desesperado o tan desesperada que ya no sabía qué hacer. Y entonces, a raíz de eso, comencé a experimentar mi despertar espiritual. Ahora, esta Catherine ya mencionó también muchos de los síntomas de los que hablamos la semana pasada. Empezó a tener lo que comentaba acá mi hermana Alice de la tinnitus, la molestia en el oído, los malestares físicos, dolor de cabeza, los mareos. Lo que yo les comenté también en un punto, yo empecé a escuchar tantas voces que literal yo sentía que me estaba volviendo loca. O sea, es otra de las partes de las sintomatologías características de un despertar espiritual. Puede ser con voces, puede ser con sincronicidades, puede ser con lo que tú estás viviendo dentro de ese despertar, pero es real, literal, sientes que te estás volviendo loco, estás viviendo cosas tan nuevas, tan diferentes, pero a la vez tan fuertes con las cuales nunca te habías conectado, que sientes que te vuelves loco o loca, según sea el caso. Entonces, presten atención ahí. Y algo que dijo Catherine, súper importante, y quiero remarcar, la importancia de doblegarte y de también ser humilde y saber pedir ayuda a otras personas. Porque hay quienes dicen, ay, no, yo me voy a aventar este proceso solito, yo puedo, yo soy fregón, yo soy fregona. Y de verdad que un despertar espiritual, sin importar el tiempo que dure, es un proceso fuerte, porque es un proceso de limpieza, de depuración, de desapego y como lo dijo, de sanación. El final de este proceso espiritual siempre va a ser la sanación para poder terminar de abrirte y comenzar a recibir tus recompensas. Entonces, no tengan miedo a acercarse a los maestros espirituales, a los maestros de la luz, ojo, a los de la luz, para que los ayuden, porque ahorita no están para saberlos, pero yo sí se los voy a contar rápido. Hace rato me escribe una paciente a la cual ya llevo mucho tiempo tratando, que quería que ayudara a su prima con mensajes de Los Ángeles porque lo necesitaba. Y le digo, sí, dale mi teléfono, que me contacte y yo hablo con ella. Entonces me escribe la prima y lo que me dice es que fui a hacer lo que nunca había hecho en mi vida y fui a ver a un maestro, a un chamán y me leyó las cartas. Pero resulta que en todo esto que me leyó, hubo cosas que me dijo que me dejaron mal. Y entonces se fue a su casa,
se puso a analizar toda la información falsa, negativa, de obscuridad que le dio y le empezó a atormentar y le empezó a generar miedo y le empezó a generar otras emociones. Y entonces vuelve a regresar con este maestro porque este maestro le dijo, me vas a traer 2 fotos, una tuya y una de la otra persona, desconozco quién sea la otra persona, y la otra va bien obediente, regresa, lleva las 2 fotos para que le hicieran no sé qué trabajo fue a pedir, y entonces va, las deja, le da luz verde a esta persona para que hiciera el trabajo, pero en el trayecto a su casa a lo mejor le cae, ¿no? Esta parte de la conciencia y dices que algo no está bien, algo no me vibra, algo no me gusta, ya no quiero, ya me arrepentí. Y entonces se pone en contacto con este maestro para cancelar el trabajo. Y el maestro, ¿qué es lo que hace? Lo que muchos hacen. La amenazó, ya no te voy a regresar las fotos y ahora me tienes que pagar y si no lo voy a voltear contra ti y te voy a hacer y te vas a morir y una sarta de cosas que les comienzan a decir. Y entonces ella venía conmigo porque quería que yo la ayudara, porque tenía miedo de lo que iba a pasar con esta persona. Entonces, por favor, acérquense a los maestros, pero a los de la luz. Está Alice, está como dice Rafa, y hay muchos otros tantos que son de luz que los van a poder ayudar y los van a saber guiar. Si ustedes hacen lo que hizo Catherine, de que ya no puedo más y universo, mándame a quien me ayude y quien me guíe, créanme, y se los juro porque a mí me pasó, aquí está Catherine compartiendo, a Ali seguramente también le pasó. Ellos son tan sabios y tienen un amor tan infinito que ellos te van a referir con el maestro, con la maestra, con la persona que te sepa ayudar y te sepa guiar. Entonces, por favor, pidan ayuda, pero pídansela primero a sus guías, al universo, a sus ángeles, a quien ustedes quieran, para que ellos sepan con qué persona los va a enviar. Listo, Catherine, eso era lo que yo quería saber. Ok. Y Gracias. luego, pues, sí, entonces a mí algo que me salió mucho, y no solamente, sino que eran las señales, era sanar mi árbol genealógico, ¿verdad? A través de todo el proceso del despertar era para yo sanar cosas que yo venía cargando con, no solamente con mis papás, sino con mi pareja, con las personas alrededor mío, los karmas que uno, o pues los pagos que uno tiene que dar. Pero yo no sabía cómo. Entonces, y como tú dices, es maravilloso cómo el universo te pone las personas correctas, ¿verdad? Entonces, y Alice es la principal testigo que yo le dije, mi esposo volvió a caer enfermo, entonces fue cuando más me sumí en una depresión más profunda, porque fue como que yo dije, estoy haciendo todo esto, estoy trabajando en mí, estoy sanando y la abundancia no llega, pero es que la abundancia no va a llegar rápido. Nosotros todos queremos como que todo llegue ya, mañana, o sea, ya hoy sané, ya mañana tiene que llegar, porque si no llega mañana, yo ya no quiero esto. Y entonces el universo es, espérate, necesitamos ver si de verdad está sanando. Entonces el universo lo que hace es que nos pone patrones para ver si nosotros hemos aprendido las lecciones. Obviamente en el momento que estamos pasando la tormenta, ¿verdad? La noche oscura, nosotros no lo vemos así, lo vemos como un castigo, un karma, como que yo todo lo estoy haciendo mal. Entonces cuando nosotros realmente lo único que tenemos que hacer es confiar en el proceso, confiar en cómo va a quedar ese arte que estamos haciendo y seguir haciéndolo contra viento y marea. Esas son palabras que Ali me enseñó. Fue cuando Ali decidió abrirme los registros acá, chicos. Y en los registros acá, chicos, ella me abrió muchas cosas bonitas. No sé si Ali las quiere compartir o las comparto yo. No, pues muchas gracias, Kat, por ese reconocimiento. No, a mí me gustaría que tú las contaras, cómo tú las viviste, qué fue lo que te ayudó, en ese despertar, qué aprendiste y cómo fue que, lograste, ese proceso espiritual gracias a esa apertura. ¿Qué fue lo que realmente lo que tú viste, sentiste que hizo que dieras esa transformación, que hubiera esa transformación en ti? Ok, lo más bonito fue
¿verdad? Yo iba buscando cómo ayudar a mi sanar la relación tan difícil que había tenido por años con mi mamá, pero yo no lo quería hacer a través del odio, ni a través del enojo, ni a través de, porque yo era una persona y creo que hay muchas personas aquí que se pueden identificar con esto. Nosotros muchas veces decimos, yo perdono, pero ¿realmente perdonamos? ¿O solamente tapamos la herida con una banda y la dejamos que se pudra ahí? Perdonar es ir hasta adentro y ver qué aprendimos de eso, qué nos enseñó, qué lección importante nos dio esa fase, por qué esa persona se comportó así. Y esa es como la ley espejo, como la persona que está enfrente nos enseña. Entonces, sanar eso, entrar ahí y verlo. Entonces, cuando a mí Alex me abrió los registros, lo primero que vi fue cómo yo, o sea, el dolor de mi mamá, los dolores de mi mamá, ¿verdad? Por qué ella era como era y qué veníamos a pagar, que yo era un señor adulto y ella era una niña. Y algo que también me llevó es que mi esposo me vino a enseñar a través del Dharma el amor incondicional. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, mucha gente va a decir, ¿cómo es eso? Yo no sé qué es eso, porque yo también lo decía en ese momento cuando a mí me lo dijeron mis maestros ascendidos. El amor incondicional es una persona que nos acepta tal y como somos, que no nos quiere cambiar, pero que nosotros le tenemos que dar la mejor versión de nosotros. Entonces, nosotros, él y yo, en algunas vidas hemos vivido muchas vidas juntos, como amigos, como parejas, como pajaritos, como muchas vidas. Entonces, en esta vida, él me vino a enseñar a través del amor qué es lo que yo debía de sanar, dónde estaba mi inseguridad, qué es lo que yo tenía que aceptar de mí, no lo que aceptaran los demás. Él solo vino a darme como a ser incondicional conmigo, como cuando nosotros tenemos un bebé y el bebé nos acepta tal y como somos, si somos gordos, flacos. ¿Y por qué yo entendí eso? Porque yo era una persona, al principio, cuando nos conocimos, yo era una persona muy gordita y era una persona muy insegura, muy miedosa. Todo me aterraba vivir, me aterraba el qué dirán, me aterraba no tener amigos, odiaba pensar que no iba a tener amigos, odiaba pensar que mis papás no me quisieran. Yo siempre era, ¿y si mis papás no quieren? ¿Y si mis papás no quieren? Incluso a Alex hace poco le comenté, le mandé un screen de lo que yo escribí, donde yo dije, qué horrible es esta situación, o sea, qué miedo, o sea, que vivir desde el miedo, del qué dirán, cómo yo vivía a través de cómo mis papás les gustaba que me vistiera, cómo mis papás querían que yo viviera. Y mi esposo era una persona que siempre me había aceptado lo que yo quisiera. Si yo quería ser como era mi libertad, pero era yo la que no me aceptaba. Era yo la que siempre creí que el amor que una persona me da tiene que tener un pero. Ah, pero me amas porque de seguro me amas. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a cuestionarme esas cosas. A la persona que yo no amo, o sea, hay personas maravillosas que me aman, pero yo no me amo. Yo no me acepto, yo no me quiero, no me veo bonita, yo no veo mis logros, me autosaboteo. O sea, cuando veo algo bonito, ay, sí, está bonito, pero es que no está bien, porque hasta que entendí que tenía que soltar. Eso es lo que me vino a enseñar mi esposo, a soltar el control de las situaciones y de las cosas, aprender a vivir el momento. Y cuando a él pasó ese proceso, creo que eso fue la lección que él me vino a enseñar. El enseñarme que la vida es ahora, que las personas hoy están, mañana se van, y que si podemos hacer 20.000 planes, 20.000 cosas, pero esas personas se nos van y nos dejan solamente con las manos vacías. Y nosotros nos quedamos incluso nosotros mismos, no disfrutamos del amor porque no nos creemos merecedores de ese amor. Creemos que el amor es el que suplicamos, el que mendigamos, el que vivimos desde el miedo, el que nos rechaza. Ese es el amor que nosotros, porque eso es lo que y es a donde voy, ¿verdad? Sé que a veces balbuceo mucho, pero mis papás me vinieron a mostrar que me tenía que aceptar yo.
Ellos se comportaron como debían de comportarse para que cuando yo tuviera 31 años pudiera despertar y darme cuenta que no tengo que vivir a través del miedo, que me tengo que aceptar, que tengo que vivir por mí, no para complacer a los demás. Ellos me mostraron la herida del rechazo y del abandono, que son dos heridas que nos enseñan que quien se va nos enseña que no nos abandonemos, a que nos abracemos, abracemos nuestros humores, nuestras emociones, incluso abracemos el despertar como lo más bonito. Hace un año yo detestaba todo lo que estaba viviendo. Ahora lo veo como el recuerdo más bonito que tengo y lo tengo escrito, lo tengo dibujado, porque para mí me ha enseñado a ser otra persona. Me he liberado de muchas cargas. Incluso tuve que aprender a ponerle límites a mis padres, a poner yo voy a vivir de esta manera y no los estoy odiando, pero espero que respeten mis puntos, porque ya tengo 32 años y tengo derecho a vivir como yo quiero. Y de esa manera le estoy enseñando a mi niña de hoy 9 años que también está en este proceso del despertar y en medida yo empecé a despertar, a ella le empezaron a perseguir los ángeles, porque ella de repente empezó a ver auras, empezó a ver sombras, empezó a ver seres de otra parte. Entonces, yo no sé, o sea, lo que yo quiero llegar es que cualquier persona que esté pasando por una situación difícil y sienta que se está volviendo loco, que busque ayuda, que no se quede con yo puedo solo, como dijo Nash, no puedes quedarte solo, tienes que buscar ayuda porque no vas a encontrar y no la vas a encontrar en la oscuridad, porque en la oscuridad te vas a volver loco y lo que vas a hacer es empeorar todo, atrasar tu proceso, te vas a quedar muy atrás. Lo que puede ser en 2 meses, tú lo vas a atrasar a un año porque vas a estar en ese boomerang del victimismo, que es algo que yo era. Yo era víctima, yo me creía víctima de todo, ay, pobrecita de mí. Es que mis papás, es que las personas que yo quiero, ay, pobrecita de mí. Y dejé de vivir en el victimismo y me convertí en un aprendiz de mi propia vida. Aprendo todos los días de lo bueno, de lo malo, porque tengo emociones todavía y no crean que las emociones se van cuando despertamos, es cuando más aparecen. Creo que nos volvemos más sensibles cuando despertamos que cuando estábamos dormidos. Y muchas veces, y es algo que quiero tocar porque creo que he escuchado mucho en todas las redes, quisiera volver atrás, quisiera volverme a dormir y no volver a despertar, porque esto no me gusta. Cuando piensas así, todavía estás pensando desde el miedo. Cuando tú piensas desde, gracias por este momento, sé que no es lo mejor, pero lo voy a pasar. Entonces el universo se abre para ti. Entonces, yo sé que es difícil porque yo lo viví. Es difícil agradecer cuando tú estás pasando por un duelo, por una tormenta donde todo se detiene y las personas que tú quieres y las personas, porque aunque el proceso del despertar es quedarte solo y después el universo te manda a las personas que son para ti. Y hay personas que regresan y te das cuenta porque yo con mis papás, mi relación creció de una manera que ahora ellos aceptan lo que yo haga. Y no hay discusiones, no hay peleas, no hay enojos. Simplemente yo los entiendo que ellos son como son y que nunca van a cambiar. Y yo no los puedo obligar a cambiar porque ese no es porque es ahí donde entré a la otra etapa de un despertar. Porque las etapas van por niveles y cada vez se va poniendo más duro. Es como que te van apretando más la tuerca, digo yo. Entendí que mi misión de vida, a veces nosotros creemos que muchas visiones de vida es comunicarnos, hablar, hacer esto, hacer aquello. A veces nuestra misión de vida es simple y eso lo entendí yo con mi misión de vida. Mi misión de vida es el amor incondicional, es aceptar a las personas como son, es amar a mis papás y entender que ellos tienen su derecho de ser como son,
que yo no puedo ir y decirle, ay papá, pero es que tú no tienes la razón y es que yo tengo la razón. Simplemente entender que ellos están en otro nivel de conciencia donde yo no puedo meterme, porque yo no tengo la verdad absoluta. Tampoco tengo la verdad absoluta con mis hermanos, pero quiero que ellos respeten y eso es a lo que yo voy. Quiero que ellos respeten. Entonces, les cedo la palabra para cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Tu hermana? Mira, yo estoy con el nudo en la garganta, con el vacío que se te hace aquí en el chakra corazón, así con las lágrimas que se me quieren salir de lo que está compartiendo Catherine, porque no lo puedo decir de mejor manera. Somos espejos, espejos unos de los otros. Y amo infinitamente, no sabes yo cómo amo las diosidencias, porque Catherine, tú tenías que estar aquí sí o sí. Y te voy a decir una Gracias. cosa, tu historia, digo, con sus pequeños cambios, pero me espejé en ti igual, hace años cuando tuve mi despertar espiritual. Entonces, y aparte, o sea, es volver a recordar mi experiencia, mi vivencia, pero también es sentir, porque canalizo energías, porque soy clarisensible, lo que estás sintiendo tú ahorita que estás compartiendo tu experiencia. Entonces, de verdad traigo aquí y yo te quiero agradecer por tener la fuerza para compartir tu testimonio, para hablarlo, aunque todavía se te hace aquí el nudo en la garganta, aunque todavía te estás conteniendo a lo mejor para no soltar las lágrimas. Y eso es un, ay, no sé cómo decirlo, pero es para reconocer a la persona, es para aplaudirle a la persona porque se comprometió, porque no se rindió, porque avanzó en su proceso y porque logró sanar sus heridas, logró darse cuenta de qué se trata la vida, que no es, eso es lo que trae el despertar espiritual, el que tú Gracias. cambies tu perspectiva, el que tú aprendas de lo que siempre habías estado viviendo y siempre habías estado quejándote, el que como dices, salgas del miedo, salgas de la culpa, salgas del enojo, puedas sanarte y cambiar tu vida. ¿Para qué? Para comenzar a vivir, para aprender y darte cuenta que la vida dura dos suspiros y que la habías estado viviendo mal, totalmente mal, y culpando a personas que realmente no son las culpables, porque tú así lo elegiste, tú las elegiste, tú hiciste un contrato de almas con esas personas. Entonces, eso es el despertar espiritual y quiero ir a una pausa antes de regresar. Así es que mis queridas mujeres con Ángel, no se vayan. Ahorita vamos a regresar a que Catherine nos siga contando y pues vámonos unos minutitos y regresamos.